NOM 119 SCFI 2000. Norma Oficial Mexicana, Industria Automotriz, Vehículos Automotores, Cinturones de Seguridad, Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas con fundamento en los artículos 34, fracciones 8 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, primero, 39 fracción 5, 40 fracción 1 y 7, 47 fracción 4 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 24 fracciones 1 y 15 del Reglamento Interior de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial, y considerando que la responsabilidad del Gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en territorio nacional contengan la información necesaria con el fin de lograr una efectiva protección de los derechos del consumidor, que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, la presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, ordenó la publicación del proyecto de norma oficial mexicana PROI NOM 119 SCFI 1999, Industria Automotriz, Vehículos Automotores, Cinturones de Seguridad, Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba. Lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 1999 con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado comité consultivo que lo propuso. Que durante el plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, la manifestación de impacto regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta y que dentro del mismo plazo los interesados no presentaron comentario alguno al proyecto de norma. Que con fecha 25 de febrero de 2000, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio aprobó por unanimidad la fecha referida. Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la persecución de estos objetivos. Se expide la siguiente norma oficial mexicana NOM 119 SCFI 2000, Industria Automotriz, Vehículos Automotores, Cinturones de Seguridad, Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba. Para efectos correspondientes, esta norma oficial mexicana entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y cancela a la NOM 119 SCFI 1996, Industria Automotriz, Vehículos Automotores, Cinturones de Seguridad, Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 1997. México Distrito Federal, a 15 de marzo de 2000. La Directora General de Normas, Carmen Quintanilla Madero, rúbrica: Norma Oficial Mexicana NOM 119 SCFI 2000, Industria Automotriz, Vehículos Automotores, Cinturones de Seguridad, Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba. Prefacio. En la elaboración de la presente norma oficial mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AC, Autolid México SADCB, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Chrysler de México SADCB, Confederaciones de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Ford Motor Company SADCB, Grupo DINA, Industria Nacional de Autopartes AC, NSK Safety Technology de México SADCB, Procuraduría Federal del Consumidor,
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Industrias, Dirección General de Normas, Dirección General de Promoción Industrial, Dirección General de Tratados Comerciales Internacionales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Autotransporte Federal, Secretaría de Gobernación, Tacata de México SADCB, TRW BSS de México SADCB. Índice. 0. Introducción. 1. Objetivo y campo de aplicación. 2. Referencias. 3. Definiciones. 4. Clasificación. 5. Especificaciones. 6. Muestreo. 7. Métodos de prueba. 8. Información comercial. 9. Vigilancia. 10. Evaluación de la conformidad. Apéndice A. 11. Bibliografía. 12. Concordancia con normas internacionales. 0. Introducción. La evolución de la industria automotriz en las últimas décadas ha traído como consecuencia el desarrollo de dispositivos de seguridad que permiten minimizar los riesgos a los que se encuentran sometidos los ocupantes de vehículos automotores, considerando el cinturón de seguridad como el dispositivo de seguridad vehicular fundamental. 1. Objetivo y campo de aplicación. 1.1. La presente norma oficial mexicana establece las especificaciones de seguridad y los métodos de prueba que deben cumplir los cinturones de seguridad de uso automotriz de fabricación nacional e importados, diseñados para ser usados individualmente por ocupantes de vehículos automotores, con el fin de minimizar el riesgo y daño corporal en el caso de un accidente. La presente norma oficial mexicana no aplica a cinturones de seguridad usados en vehículos de competencia y o pruebas. 2. Referencias. La presente norma oficial mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes las que la sustituyen. NOM 008 SCFI 1993, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1993. NMXA 065 1995 INTEX. Materiales textiles. Método de prueba para determinar la solidez de color de los materiales textiles al sudor. Declaratoria de vigencia publicada el 15 de enero de 1996. NMXA 066 1994 INTEX. Materiales textiles. Método de prueba para valorar la determinación de la transferencia de calor de los materiales textiles mediante la escala gris. Declaratoria de vigencia publicada el 15 de agosto de 1996. NMX A070 1964. Materiales textiles. Método de prueba para la determinación de la solidez del color de los materiales textiles al agua. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1964. NMXA 073 1995 INTEX. Materiales textiles. Método de prueba para la determinación de la solidez del color de los materiales textiles al frote. Declaratoria de vigencia publicada el 15 de enero de 1976. NMXA 165 /1234 1995 INTEX. Materiales textiles. Método de prueba para la determinación de la solidez del color a la luz por medio de una lámpara de xenón. Declaratoria de vigencia publicada el 30 de septiembre de 1996. NMXCH 027 1994 SCFI. Verificación de máquinas de ensayo uniaxiales. Máquinas de ensayo a la tensión. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1994. NMXD 050 1974. Nomenclatura de términos técnicos empleados en la industria automotriz. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1994.
NMXD 058-1974. Determinación de la resistencia a la abrasión por medio de barra hexagonal de las cintas para cinturones de seguridad empleadas en vehículos automotores. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 1974. NMXD 060-1974. Determinación de la velocidad de inflamación de materiales empleados en interiores de vehículos automotores. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 1975. NMXD 122-1973. Determinación de las propiedades de resistencia a la corrosión de partes metálicas con recubrimientos empleados en vehículos automotores. Método de niebla salina. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974. NMXZ 012-1987. Muestreo para la inspección por atributos. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1987. 3. Definiciones. Para los propósitos de esta norma oficial mexicana, se establecen las siguientes definiciones. Ver la figura ilustrativa número 1. Ángulo de instalación. Es aquel que determina la posición del retractor al instalarse en el interior del vehículo con respecto al plano horizontal. 3.2. Ángulo de trabajo. Es aquel que determina el correcto funcionamiento del retractor ya instalado en el interior del vehículo con respecto al plano horizontal. 3.3. Ciclar. Acción de extraer y retraer la cinta en el carrete. 3.4. Cinta. Es el material textil largo y angosto usado para retener el cuerpo del ocupante. 3.5. Cinturón de seguridad. Conjunto formado por dos cintas, una lengüeta, una hebilla y un juego de herrajes y o retractor que tiene la finalidad de proteger al ocupante del vehículo en caso de colisión. 3.6. Cinturón pélvico. Es el que pasa sobre la región pélvica del usuario. 3.7. Cinturón torsal. Es aquel que pasa por la región dorsal del usuario. 3.8. Cinturón torsopélvico. Es un conjunto que comprende el cinturón pélvico y un conjunto que pasa diagonalmente sobre el área torácica del usuario. 3.9. Hebilla. Artefacto de metal o combinado con otro material que asegura las dos cintas y que puede componerse de una o más piezas, según el diseño de fabricación. Debe ser de accionamiento rápido y solo abrirse cuando sea operado por medio del botón de liberación. 3.10. Herraje de fijación. Es la parte del cinturón que lo fija al anclaje del vehículo. 3.11. Lengüeta. Es un dispositivo que se inserta en la hebilla para asegurar al usuario dentro del cinturón. 3.12. Retractor. Artefacto construido de metal combinado con otros materiales que permite a la cinta regresar automáticamente después de ser desconectada de la hebilla y que permite ajustar la longitud de la cinta de acuerdo a los requerimientos del usuario. Aquí tenemos la figura A, B, posiciones del cinturón de seguridad. 3.13. Sensibilidad de la cinta. Es aquella que provoca que el retractor correctamente instalado se trabe cuando se extrae la cinta de este, a una aceleración elevada. 3.14. Sistema dinámico. Es aquel que detiene ajuste y retención automáticos. 3.15. Sistema estático. Es aquel que tiene ajuste manual y permanente. 3.16. Vehículos de competencia y o prueba. Son aquellos no utilizados para un uso común y cotidiano en las vías generales de comunicación que se utilizan en eventos deportivos o de experimentación. 4.
Clasificación. Para efectos de la presente norma oficial mexicana, los cinturones se clasifican en dos tipos, de acuerdo a su sistema de ajuste, como son cinturón pélvico, cinturón torso-pélvico. 5. Especificaciones. El producto objeto de la presente norma oficial mexicana debe cumplir con las siguientes especificaciones. 5.1 Generales. 5.1.1 Requerimientos del diseño. 5.1.1.1 Los herrajes de ajuste utilizados deben ser totalmente accesibles al usuario y su diseño debe ser tal que la cinta se deslice cuando no haya carga aplicada al cinturón. La hebilla de liberación debe estar colocada de manera que pueda operarse con un solo movimiento simple de la mano cuando el usuario se encuentre sentado y o por otra persona en caso de emergencia. Esto se verifica conforme al procedimiento descrito en el inciso 7.14 de la presente norma oficial mexicana. 5.1.1.2 El diseño de cualquier parte separable de un cinturón debe prevenir uniones incorrectas o cualquier otra forma de conexión que afecte su función. Esto se verifica conforme al procedimiento descrito en el inciso 7.14 de la presente norma oficial mexicana. 5.2 De la cinta. 5.2.1 Ancho. Bajo una fuerza de 9.800 newtons más menos 490 newtons, el ancho de la cinta no debe ser menor de 46 milímetros. La medición se efectúa durante la prueba de resistencia a la tracción descrita en el inciso 7.1 de la presente norma oficial mexicana. La cinta, después de ser cortada, debe ser protegida o tratada en sus orillas para prevenir el deshilachamiento. 5.2.2 Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción de la cinta no debe ser menor de 22.265 newtons para cinturones torsopélvicos y de 26.754 newtons para cinturones pélvicos. Cuando se pruebe de acuerdo a lo establecido en el inciso 7.1 de la presente norma oficial mexicana. 5.2.3 Alargamiento. El alargamiento no debe ser mayor del 20% para los cinturones pélvicos y para el cinturón torsopélvico 30% en la parte pélvica y 40% en la parte dorsal. Cuando se pruebe de acuerdo a lo establecido en el inciso 7.1 de la presente norma oficial mexicana. 5.2.4 Solidez del color al sudor. No debe ser menor que el grado 3 de la escala de gris cuando se pruebe de acuerdo a lo establecido en el método de prueba descrito en la norma mexicana NMXA 066 1994 INTEX. Ver dos referencias. Y para la evaluación de la transferencia de calor cuando se pruebe de acuerdo al método descrito en la norma oficial mexicana NMXA 065 1995 INTEX. Ver referencias. 5.2.5 Solidez del color al agua. No debe ser menor que el grado 3 de la escala gris de acuerdo a la norma mexicana NMXA 066 1994 INTEX. Ver referencias. Y para la evaluación de la transferencia de calor cuando se prueba de acuerdo al método descrito en la NMX 070 1964. Ver referencias. 5.2.6 Solidez del color al frote seco y húmedo. Al frote seco no debe ser menor que el grado 4-3 y al frote húmedo no debe ser menor que el grado 3 de la escala gris, de acuerdo al método descrito en la norma mexicana NMX A066 1994 INTEX. Ver dos referencias. Y para la evaluación de la transferencia de color cuando se pruebe de acuerdo al método descrito en la norma mexicana NMXA 073 1995 INTEX. Ver referencias. 5.2.7 Velocidad de inflamación. La velocidad de inflamación de cualquier parte del conjunto no debe ser mayor de 100 milímetros por minuto
cuando se determine como se especifica en el inciso 7.3 de la presente norma oficial mexicana. 5.2.8. Solidez del color a la luz. La solidez del color a la luz de la cinta expuesta durante 100 horas mínimo en lámpara de carbón debe estar en el intervalo de 3 a 2 de la escala gris de acuerdo a la norma mexicana NMXA 066-1994 INTEX. Ver referencias. 5.2.9. Resistencia residual a la tracción. La cinta debe tener cuando menos 75% de su carga de ruptura original y esta debe ser, en cualquier caso, menor de 14.700 newtons para las siguientes condiciones de prueba. 5.2.9.1. Solidez del color a la luz. Ver inciso 7.4. 5.2.9.2. Resistencia al calor. Ver inciso 7.5. 5.2.9.3. Resistencia a la tracción con la cinta mojada. Ver inciso 7.6. 5.2.9.4. Resistencia a la abrasión de acuerdo a la norma mexicana NMXD 058-1974. Ver referencias. 5.3. Ensamble. En esta especificación deben realizarse las pruebas a los diferentes tipos de cinturones. 5.3.1. Cuando el conjunto completo del cinturón pélvico haya sido probado de acuerdo al procedimiento especificado en el subinciso 7.2.4.1 de la presente norma oficial mexicana, debe cumplir con los siguientes requisitos. 5.3.1.1. El conjunto debe resistir una tensión no menor de 22.246 newtons, para lo cual cada componente estructural del conjunto debe resistir una tensión de por lo menos 11.085 newtons. 5.3.1.2. Cada componente del conjunto no debe alargarse más de 18 centímetros cuando se somete a una fuerza no menor de 22.246 newtons, para lo cual la longitud del conjunto entre anclajes no debe incrementarse más de 36 centímetros. 5.3.1.3. Cualquier cinta que se haya dañado por el herraje durante la prueba debe tener una resistencia a la tracción en el área dañada no menor de 18.718 newtons. 5.3.1.4. Durante la prueba no debe ocurrir fractura total a través de cualquier sección sólida del herraje de sujeción. 5.3.2. Los componentes de los cinturones torsopélvicos, sistema estático, que hayan sido aprobados por el procedimiento especificado en el inciso 7.2.4.2 de la presente norma oficial mexicana, deben cumplir con los siguientes requisitos. 5.3.2.1. Los componentes estructurales de la parte pélvica del cinturón deben resistir una tensión no menor de 11.085 newtons. 5.3.2.2. Los componentes estructurales de la parte torsal del cinturón deben resistir una fuerza no menor de 6.664 newtons. Los componentes estructurales de un cinturón que sean comunes a las partes pélvicas y torsal deben resistir una tensión no menor de 13.344 newtons. 5.3.2.4. La longitud entre anclajes de la parte torsal del cinturón no debe incrementarse más de 50 centímetros cuando éste es sometido a una tensión no menor de 11.085 newtons. 5.3.2.5. Cualquier cinta que se haya cortado por el herraje durante la prueba debe tener una resistencia a la tracción en el área cortada no menor de 15.582 newtons. Para la parte pélvica, el cinturón y no menor de 12.446 newtons para la parte torsal del mismo. 5.3.2.6. Durante la prueba no debe ocurrir fractura completa a través de cualquier sección sólida del herraje de sujeción metálico. 5.3.3.
Cinturón torsopélvico, sistema dinámico. 5.3.3.1. La caja retractora no debe trabar la cinta en ninguna dirección cuando se encuentre a 15 grados o menos y debe trabar a un ángulo menor de 45 de inclinación respecto a la posición del montaje del vehículo. Del total de cinta enrollada se debe extraer el 75% y en dicha longitud se debe llevar a cabo las retracciones y extracciones. Esto se prueba de acuerdo al inciso 7.9 de la presente norma oficial mexicana. 5.3.4. Conjunto prueba dinámica. 5.3.4.1. El conjunto completo de cinturón torsopélvico debe trabar la cinta cuando el cinturón se somete a un movimiento acelerado de 0.7 g máxima. G es igual a aceleración de la gravedad. En estas condiciones, la carrera no debe ser mayor a 25 milímetros. Esta se determina como se especifica en el inciso 7.7 de la presente norma oficial mexicana. 5.3.4.2. El funcionamiento del conjunto completo del cinturón torsopélvico que cuente con sensibilidad a la cinta debe comprobarse colocando el retractor en su posición de ángulo de instalación. Cuando es probado, como se especifica en el inciso 7.7 de la presente norma, con requerimientos de que trabe a niveles de aceleración de 0.8 g hasta 3 g con menos de 50 milímetros de carrera de la cinta. 5.3.4.3. El conjunto del cinturón pélvico debe aplicar una fuerza de retracción no menor de 2.7 newtons bajo cero aceleración cuando está unido únicamente al retensor pélvico y se prueba de acuerdo al inciso 7.8 de la presente norma oficial mexicana. 5.3.4.4. El conjunto del cinturón dorsal debe aplicar una fuerza de retracción no menor de 0.9 newtons y no mayor de 4.89 newtons cuando está unido únicamente el retensor dorsal. Esto se prueba de acuerdo al inciso 7.8 de la presente norma oficial mexicana. 5.3.4.5. El conjunto completo del cinturón torsopélvico debe ejercer una fuerza de retracción no menor de 0.9 newtons y no mayor de 6.67 newtons cuando está unido al retensor dorsal y pélvico. Esto se prueba de acuerdo al inciso 7.8 de la presente norma oficial mexicana. 5.4. Hebillas y partes de fijación. 5.4.1. Resistencia a la tracción. La hebilla debe ser ciclada 5000 veces y una vez terminados dichos ciclos no debe romperse, distorsionarse o abrirse, bajo una carga a la tracción de 11.123 newtons más menos 98 newtons. Esto se prueba de acuerdo con lo establecido en el inciso 7.2 de la presente norma oficial mexicana. 5.4.2. Diseño. 5.4.2.1. La forma y el tamaño de la hebilla no debe causar una presión que dañe al usuario en un accidente. Debe ser un dispositivo de liberación rápida y su ancho no debe ser menor que el ancho de la cinta en cualquier parte que esté en contacto con el ocupante. Esto se verifica conforme al procedimiento descrito en el inciso 7.15 de la presente norma oficial mexicana. 5.4.2.2. La hebilla y la lengüeta que abrochan al cinturón deben ser examinadas para determinar si es posible que queden solo parcialmente enganchadas, en cuyo caso la fuerza máxima de separación no debe exceder a 22.2 newtons. Esto se prueba de acuerdo al método descrito en el inciso 7.10 de la presente norma oficial mexicana. 5.4.2.3.
Cuando la lengüeta y la hebilla del cinturón puedan insertarse por ambas caras, debe verificarse que satisfagan las especificaciones de los incisos 5.4.1 y 5.5 de la presente norma oficial mexicana. 5.4.3 Acabado. Todas las partes metálicas y herrajes de fijación deben estar libres de filos cortantes. Las partes en las superficies significativas, superficies que puedan ser tocadas por una bola de metal de 2 centímetros de diámetro, deben estar libres de corrosión después de haber sido sometidas al método de prueba de exposición en niebla salina, de acuerdo a lo descrito en la norma mexicana NMXD 122-1973. Ver referencias. Durante un periodo de 50 horas mínimo, que consiste de 2 ciclos de 24 horas de exposición a la niebla salina, seguido por 1 hora de secado cada uno. Los herrajes que no se encuentren en el piso o cerca de él deben someterse a un periodo de 25 horas, 24 horas mínimo de exposición y 1 hora mínimo de secado. 5.4.4 Las partes plásticas y no metálicas se deben deformarse sin deteriorarse de manera que causen un funcionamiento inadecuado del conjunto. Esto se determina conforme al método de prueba de resistencia a la temperatura descrito en el inciso 7.17 de la presente norma oficial mexicana. 5.5 Liberación de la hebilla. La hebilla del cinturón debe liberar mediante la aplicación de una fuerza no mayor a 49 newtons a una carga máxima de 15.57 newtons. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento descrito en el inciso 7.11 de la presente norma oficial mexicana. 5.5.1 El accionador del mecanismo de liberación de la hebilla debe ser un color contrastante al de esta, tener un área mínima de 4.5 centímetros cuadrados, con una dimensión lineal mínima de 10 milímetros para la aplicación de la fuerza de liberación. Esto se verifica de acuerdo con el procedimiento descrito en el inciso 7.16 de la presente norma oficial mexicana. 5.5.2 La hebilla no debe liberar bajo una fuerza de compresión de 1764 newtons más menos 98 newtons, aplicados como se describe en el inciso 7.2.5 de la presente norma oficial mexicana. La hebilla debe seguir funcionando después de que la fuerza de compresión ha sido removida. 5.6 Durabilidad del retractor. Después de aplicar el procedimiento descrito en el inciso 7.13 de la presente norma oficial mexicana, el retractor debe seguir cumpliendo con lo establecido en los incisos 5.3.3 y 5.3.4 del mismo. 6. Muestreo. Cuando se requiera efectuar un muestreo del producto objeto de la aplicación de esta norma oficial mexicana, las condiciones de este pueden establecerse de común acuerdo entre productor y consumidor, recomendándose para tal efecto la aplicación de la norma mexicana NMXZ 012-1987. Ver referencia. 7. Métodos de prueba. Para verificar las especificaciones establecidas en la presente norma oficial mexicana, deben aplicarse los métodos de prueba referidos en el capítulo de referencias, así como los que se describen a continuación. 7.1 Ancho, alargamiento y resistencia a la tracción de la cinta. 7.1.1 Aparatos. A. Máquina de prueba de tensión. Ver la figura ilustrativa número 2, con más menos 1% de exactitud cuando se compruebe de acuerdo al método de prueba establecido en la norma mexicana NMXCH 027-1994 SCFI. Ver referencias. Y cuya capacidad sea superior a 29.400 newtons. B.
La máquina puede tener una velocidad constante de carga tal que el tiempo que necesite para alcanzar la carga de ruptura especificada sea de 600 S más menos 10 S aunque tenga una velocidad constante de 100 milímetros por minuto. C. Anillo deslizante. Ver las figuras 2 y 4. D. Mordazas similares a las ilustradas en la figura 5. E. Extensómetro de puntas de aguja. 7.1.2. Preparación de probetas. 7.1.2.1. Las probetas deben ser cuando menos 3 cintas de 3 cinturones que no hayan sido sometidos previamente a esfuerzos. 7.1.2.2. Las probetas se acondicionan antes de la prueba durante 24 horas mínimo en la atmósfera con una humedad relativa de 65% más menos 26% y una temperatura de 293 kelvins más menos 2 kelvins, 20 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. 7.1.2.3. Si la prueba no se lleva a cabo durante los 5 minutos posteriores al acondicionamiento, las muestras deben colocarse en un recipiente cerrado herméticamente hasta el inicio de la misma. 7.1.3. Procedimiento. 7.1.3.1. Montar la probeta entre las mordazas de la máquina de prueba en forma tal que la longitud libre entre mordazas sea de 220 milímetros más menos 20 milímetros. 7.1.3.2. Aplicar una precarga de 225 newtons más menos 19 newtons sobre la probeta montada en las mordazas de la máquina. 7.1.3.3. Colocar inicialmente dos agujas a una distancia de 100 milímetros a 200 milímetros entre sí, registrando esta medida inicial como M1. Insertar las puntas de aguja en un extensómetro en el centro de la probeta, en el cual las puntas deben permanecer paralelas durante la prueba. 7.1.3.4. Operar la máquina e incrementar la carga. Cuando ésta corresponda al valor de 9.800 newtons más menos 4.490 newtons, se debe medir el ancho de la cinta y registrar el valor. 7.1.3.5. Incrementar la carga cuando la fuerza sobre la probeta alcance el valor mínimo de 11.074 newtons. Tomar la lectura del extensómetro registrándose como medida final de alargamiento M2. 7.1.3.6. Retirar el extensómetro e incrementar la carga hasta alcanzar la ruptura y registrar el valor. 7.1.3.7. Si cualquiera de las probetas se desliza o se rompe a una distancia menor de 10 milímetros de cualquiera de las mordazas con una carga menor que la carga mínima especificada para la resistencia residual a la tracción de 14.700 newtons mínimo, el resultado de la prueba se descarta y por lo tanto se repite la prueba. 7.1.4. Expresión de resultados. Se debe expresar el ancho de la probeta, la carga de ruptura y el porcentaje de alargamiento. Y aquí podemos ver la figura 2, máquina de prueba de tensión. La cinta, la lengüeta, la hebilla del lado derecho y la ancla, que pasan por unos rodillos o rodamientos y que jala hasta el anillo deslizante. Tenemos la figura 3, dispositivo para prueba de bloqueo estático, y el revestimiento de la cinta, caja retractora,
Sector graduado. Anillo deslizante. Figura 4. Figura 5. Máquina de prueba de tensión. A igual a 25 milímetros a 50 milímetros y B igual a menos 1.5 milímetros. El porcentaje de alargamiento se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación. Porcentaje de alargamiento es igual a M2 menos M1 entre M1 por 100, en donde porcentaje de A es el porcentaje de alargamiento, M1 es la medida inicial de largo de la probeta en milímetros, M2 es la medida final de largo de la probeta en milímetros, 7.2 pruebas de ensamble, 7.2.1 aparatos y equipo, A máquina de prueba de tensión como la descrita en el inciso 7.1.1 de la presente norma oficial mexicana, B dinamómetro digital. 7.2.2 Acondicionamiento de la máquina de prueba. En la cabeza superior de la máquina se monta un dispositivo consistente de dos rodillos de 10 centímetros más menos 0.5 centímetros de diámetro, con una longitud que permita el libre acceso del ancho de la cinta y de la cabeza de tensión, los cuales deben montarse en cojines antifricción, conservando un espacio de 30 centímetros entre el centro de dicho dispositivo. Para medir el alargamiento del conjunto, se monta en la base de la máquina una barra de anclaje y se instala una escala graduada. Preparación de la muestra. El montaje del conjunto debe ser similar al ilustrado en la figura 6. 7.2.3.1 Los herrajes de sujeción suministrados con cada uno de los conjuntos de cinturones de seguridad deben sujetarse a la barra de anclaje. Los puntos de anclaje deben espaciarse de tal forma que las cintas estén paralelas. 7.2.3.2 Los tornillos de sujeción deben estar paralelos o a un ángulo de 45 grados o 90 grados con respecto a la cinta. La condición que permita el ángulo más cercano a 90 grados entre la cinta y los herrajes. A excepción de los tornillos con cabeza armella, que deben estar verticales, y los tornillos de sujeción o anclajes sin cuerdas, diseñados para uso en modelos especificados. Estos deben instalarse con el ángulo máximo de uso indicado por las instrucciones de instalación, utilizando, si es necesario, dispositivos especiales para prevenir que la cinta se dañe cuando el tornillo de sujeción se apriete. Si es necesario, se puede utilizar una roldana bajo una placa giratoria u otro herraje de fijación. La hebilla debe estar en una posición tal que no toque los rodillos durante el desarrollo de la prueba. Ver figura ilustrativa número 6. Para facilitar la realización de la prueba de desgaste de la hebilla, esta debe estar entre los rodillos o cerca de uno de ellos. 7.2.3.4 Se ajusta la longitud del cinturón a 130 centímetros más menos 2 centímetros de perno a perno para quitar cualquier doblez de la cinta. Se aplica una fuerza no menor de 245 newtons a todo el cinturón. 7.2.4 Procedimiento. 7.2.4.1 Para el cinturón pélvico, deben probarse 3 conjuntos completos de cinturones de la siguiente manera. 7.2.4.1.1 Montar un cinturón en la máquina de prueba como se indica en el inciso 7.2.3 de la presente norma oficial mexicana y proceder a aplicar una fuerza de 22.246 newtons más menos 196 newtons al cinturón con una velocidad de separación de las cabezas de máquina de 5 centímetros por minuto a 10 centímetros por minuto. 7.2.4.1.2 El incremento de longitud del ensamble del cinturón de seguridad
se debe determinar midiendo la separación de las cabezas de la máquina antes y después de aplicar la fuerza. 7.2.4.1.3. Reducir la fuerza hasta 666 newtons más menos 39 newtons. Y enseguida medir la fuerza de liberación de la hebilla como se indica en el inciso 7.2.5 de la presente norma oficial mexicana. Después de liberar la hebilla, debe examinarse la cinta para verificar que no exista algún daño producido por el herraje. 7.2.4.1.4. Si los hilos de la cinta son parcial o completamente dañados en línea, en una distancia de 10% o más del ancho de la cinta cortada debe someterse a la prueba de resistencia a la tracción como se especifica en el inciso 7.1 de la presente norma oficial mexicana, localizando el corte de la longitud libre entre las mordazas de la máquina de prueba. Si la longitud de la cinta es insuficiente, debe usarse otro cinturón con la cinta repuesta en el herraje. Después debe aplicarse una fuerza de 11.123 newtons más menos 98 newtons a uno de los dos componentes del conjunto o bien una fuerza de 22.246 newtons más menos 196 newtons a un cinturón completo. Enseguida, retirar la fuerza y si la cinta está cortada, debe someterse a la prueba de resistencia a la tracción como se especifica en el inciso 7.1 de la presente norma oficial mexicana. 7.2.4.2. Para los cinturones torsopélvicos, deben probarse tres conjuntos completos de cinturones de la siguiente forma. 7.2.4.2.1. Montar el cinturón torsal en la máquina de prueba como se indica en el inciso 7.2.3 de la presente norma oficial mexicana y aplicarle una tensión de 22.246 newtons más menos 196 newtons, con una velocidad de separación en las cabezas de la máquina de 5 centímetros por minuto a 10 centímetros por minuto. 7.2.4.2.2. El incremento en longitud del conjunto del cinturón debe determinarse midiendo la separación de las cabezas de la máquina antes y después de aplicar la tensión. 7.2.4.2.3. La tensión debe disminuirse y mantenerse hasta 666 newtons más menos 39 newtons y enseguida medirse la fuerza de liberación de la hebilla como se indica en el inciso 7.2.5. 7.2.4.2.4. Montar el cinturón pélvico en la máquina de prueba como se indica en el inciso 7.2.3 de la presente norma oficial mexicana y proceder a aplicar una tensión de 13.328 newtons más menos 98 newtons con una velocidad de separación en las cabezas de la máquina de 5 centímetros por minuto a 10 centímetros por minuto. El incremento de la longitud del cinturón debe determinarse midiendo la separación de las cabezas de la máquina antes y después de aplicada la tensión. 7.2.4.2.5. Si la máquina de prueba lo permite, el cinturón torsal y el cinturón pélvico deben probarse simultáneamente aplicando la tensión de 2.246 newtons más menos 196 newtons con una velocidad de separación de las cabezas de la máquina de 5 centímetros por minuto a 100 centímetros por minuto. La tensión debe disminuirse y mantenerse hasta 3.330 newtons más menos 20 newtons y enseguida medir la fuerza de liberación de la hebilla como se indica en el inciso 7.2.5 de la presente norma oficial mexicana. 7.2.4.2.6. Cualquier componente que sea común tanto al cinturón torsal como el pélvico debe sujetarse a una tensión de 13.328 newtons más menos 98 newtons, después que la hebilla ha sido liberada en las pruebas de cinturones torsales y pélvicos. La cinta debe examinarse para ver si tiene algún daño por el herraje.
Si los hilos de la cinta están parcial o completamente dañados, en una línea, en una distancia del 10% o más del ancho de la cinta. Esta debe sujetarse a la prueba de resistencia a la tracción como se especifica en el inciso 7.1 de la presente norma oficial mexicana, localizando el daño en el corte en longitud libre entre las mordazas. Si la longitud de la cinta es insuficiente para hacer la prueba de resistencia a la tracción, debe usarse un cinturón y después aplicar una tensión de 11.074 newtons más menos 98 newtons a uno de los dos componentes del cinturón pélvico y de 6.664 newtons más menos 49 newtons a uno de los dos componentes del cinturón dorsal. 7.2.4.2.7. Después que la tensión es retirada, la cinta dañada debe someterse a la prueba de resistencia a la tracción, como se especifica en el inciso 7.1 de la presente norma oficial mexicana. Aquí tenemos la máquina para prueba estática, figura 6. B igual a 30 centímetros, RA igual a 5 centímetros. 1 hebilla, 2 cintas paralelas, 3 placa giratoria, 4 dispositivo de sujeción, 5 soportes, 6 adaptador rígido, 7 dispositivo rígido, 8 cinta, 9 ganchos, 10 perno ojival, 11 barra de anclaje. (7.2.5) Liberación de la hebilla. 7.2.5.1 Determinar la fuerza máxima de liberación de la hebilla en 3 cinturones después de que estos hayan sido sometidos a la prueba de ensamble. Ver inciso 5.3 de la presente norma oficial mexicana. 7.2.5.2 Reducir la tensión de la prueba del ensamble y mantenerla a 666 newtons más menos 40 newtons para el cinturón pélvico y para el cinturón dorsal, y a 333 newtons más menos 20 newtons en los componentes de los cinturones de seguridad torsopélvicos. 7.2.5.3 Utilizando un dinamómetro digital, aplicar una carga máxima de 137 newtons a la hebilla en la misma forma y dirección a la que utilizaría el ocupante en uso normal y comprobar su funcionamiento. 7.2.5.4 Tomar 3 muestras de hebillas mediante el dinamómetro digital y comprobar que la fuerza de expulsión de la hebilla no es mayor a 49 newtons. 7.2.5.5 El área de aplicación de la fuerza de liberación para la hebilla con botón de liberación debe ser lo más cercano a 0.3 centímetros cuadrados. Para determinar el cumplimiento de las especificaciones, debe insertarse en el área de accionamiento un cilindro de 10 milímetros de diámetro y 38 milímetros de largo, por lo menos, en cualquier punto del botón de liberación a lo largo de la longitud total del mismo. 7.2.5.6 Las hebillas deben sujetarse a una fuerza de compresión no menor de 1.764 newtons aplicada al centro de la hebilla y paralela al botón de liberación a través de una barra cilíndrica de 2 centímetros más menos 0.2 centímetros de diámetro con una curva de 15 centímetros más menos 0.5 centímetros de radio, no debiendo abrirse o dañarse la hebilla. 7.2.5.7 La barra debe colocarse en el centro de la hebilla en dirección paralela a la cinta. La hebilla debe acoplarse y aplicársele una fuerza mínima de 333 newtons a la cinta durante la aplicación de la fuerza de compresión. 7.2.5.8 Las hebillas de 3 ensambles deben cumplir con los requerimientos establecidos en los incisos 5.3, 5.4.1 y 5.5 de la presente norma oficial mexicana. 7.3
Determinación de la velocidad de inflamación. 7.3.1 Aparatos. Cámara de flamabilidad. 7.3.2 Procedimiento. Acondicionar 6 probetas por 24 horas mínimo a una temperatura de 291 Kelvin más menos 1 Kelvin, lo que significa 18 grados centígrados más menos 1 grado centígrado, y 50% más menos 5% de humedad relativa. Posteriormente, 3 probetas se someten al método de prueba descrito en la norma mexicana NMXD 060-1974, ver referencia. 7.3.3 Expresión de resultados. Verificar el resultado conforme a lo establecido en el inciso 5.2.7 de la presente norma oficial mexicana. 7.4 Prueba de solidez del color a la luz. 7.4.1 Aparatos. Cámara de arco de carbón de flama abierta. 7.4.2 Procedimiento. 7.4.2.1 La cinta es suspendida verticalmente dentro del soporte y cerca de la línea central horizontal del dispositivo de radiación de la cámara. El aparato es operado a una velocidad de 1 radian por minuto más menos 1%, a una temperatura de 333 Kelvin más menos 2 Kelvin, que significa 60 grados centígrados más menos 2 grados centígrados, y la cinta es expuesta a la luz del arco de carbón durante 100 horas mínimo. 7.4.2.2 Con el fin de proveer condiciones de exposición uniformes sobre la superficie, la posición de la probeta debe cambiarse diariamente rotándola del tambor o soporte a 4 lugares del original. Utilizando la misma secuencia, se deben intercambiar las probetas de la línea inferior, colocándolas en los lugares de la línea superior. 7.4.2.3 Después de 100 horas de exposición, las probetas deben probarse como se describe en la norma mexicana NMX A065 1997 INTEX, ver referencia. 7.4.2.4 Como procedimiento alternativo, puede someterse la cinta a la prueba de solidez del color a la luz durante 100 horas mínimo en lámpara de xenón, aplicando la norma mexicana NMX A165 1995 INTEX, ver referencias. 7.4.3 Expresión de resultados. El resultado de la prueba debe compararse con lo establecido en el inciso 5.2.8 de la presente norma oficial mexicana. 7.5 Determinación de la resistencia al calor. 7.5.1 Aparatos. 6. Cámara climática que cumpla con las condiciones de la prueba requerida. B. Máquina de prueba de tensión. 7.5.2 Procedimiento. 7.5.2.1 Cortar una probeta del mismo cinturón o cinta del cual se cortaron las probetas para la prueba de resistencia a la tracción. 7.5.2.2 Introducir las probetas a la cámara climática y mantenerse en un medio ambiente durante 3 horas a una temperatura de 333 Kelvin más menos 5 Kelvin, que significan 60 grados centígrados más menos 5 grados centígrados, y una humedad relativa de 65% más menos 5%. 7.5.2.3 Sacar de la cámara climática las probetas y efectuar el procedimiento del inciso 7.1.3 de la presente norma oficial mexicana. Esta prueba debe realizarse en un intervalo no mayor de 5 minutos después de haber secado las probetas del medio ambiente especificado. 7.5.3 Expresión de los resultados. Expresión de resultados. Comparar el resultado de la prueba con lo establecido en el inciso 5.2.9 de la presente norma oficial mexicana. 7.6
Determinación de la resistencia a la tracción con la cinta mojada. 7.6.1. Aparatos. Máquina de prueba de tensión. 7.6.2. Procedimiento. 7.6.2.1. Cortar una probeta del mismo cinturón o cinta del cual se cortaron las probetas, a fin de comprobar la resistencia a la tracción de acuerdo al procedimiento descrito en el inciso 7.1.3 de la presente norma oficial mexicana. 7.6.2.2. Sumergir completamente la probeta durante 3 horas mínimo en agua destilada a temperatura ambiente. 7.6.2.3. Sacar la probeta del agua y efectuar la prueba de resistencia a la tracción de acuerdo al procedimiento descrito en el inciso 7.1.3 de la presente norma oficial mexicana. Esta prueba debe efectuarse en un intervalo no mayor de 10 minutos después de haberla secado del agua. 7.6.3. Expresión de resultados. El resultado de la prueba debe compararse con lo especificado en el inciso 5.2.9 de la presente norma oficial mexicana. 7.7. Prueba de bloqueo dinámico. 7.7.1. Aparatos. A. Máquina para verificación del bloqueo dinámico. B. Acelerómetro. 7.7.2. Procedimiento. Colocar el retractor del cinturón en la máquina para verificación del bloqueo dinámico. Un ejemplo de esta máquina se da en la figura ilustrativa número 7. Este debe tener en su carrete 25% de la capacidad de almacenamiento del mismo. Accionar la palanca y el carro se desplaza con un movimiento acelerado de 0.7 g máximo. 7.7.3. Expresión de resultados. La extracción de la cinta no debe ser mayor de 25 milímetros. A continuación, comparar el resultado de la prueba con lo especificado en el subinciso 5.3.4.1 de la presente norma oficial mexicana. 7.8. Fuerza de retracción. 7.8.1. Aparatos. A. Caja retractora. B. Anillo deslizante. C. Graficador. 7.8.2. Procedimiento. 7.8.2.1. Para cada tipo de cinturón deben probarse 3 conjuntos completos de cinturones de la siguiente manera. 7.8.2.1.1. Montar la caja retractora y el anillo deslizante, si lo tiene, en el dispositivo, de tal manera que quede fijo en la posición de instalado en el vehículo. 7.8.2.1.2. Ajustar los rieles del aparato de pruebas de acuerdo a los ángulos especificados para la instalación del vehículo. 7.8.2.1.3. Marcar la cinta de la caja retractora o bien ajustar los topes apropiados en el aparato de prueba, a fin de indicar la extracción y almacenamiento nominal completos. 7.8.2.1.4. Ajustar aceros en los ejes XY del graficador en las escalas de desplazamiento y fuerza utilizadas. 7.8.2.1.5. Fijar la cinta a la celda de carga, de tal manera que la longitud especificada regrese a la caja retractora hasta que alcance el almacenamiento establecido por diseño. 7.8.2.1.6. Repetir los incisos 7.8.2.1.1 al 7.8.2.1.5 para los conjuntos adicionales de cinturones. 7.8.3. Expresión de resultados. Comparar el resultado de la prueba con lo establecido en los subincisos 5.3.4.3, 5.3.4.4 o 5.3.4.5 de la presente norma oficial mexicana, según sea el caso. Aquí tenemos la figura 7, máquina para verificación del bloqueo dinámico. 7.9.
Ángulo estático de trabajo de la cinta. 7.9.1 Aparatos. A. Mesa rotatoria. B. Nivel. C. Caja retractora. 7.9.2 Procedimiento. 7.9.2.1 Los cinturones que funcionan por inercia deben ser probados de la siguiente manera. 7.9.2.1.1 Girar la mesa rotatoria hasta alcanzar el plano horizontal y verificar con un nivel. 7.9.2.1.2 Colocar la caja retractora y el dispositivo de montaje de manera que tenga la inclinación y dirección instalado en el vehículo sobre la mesa ya nivelada. 7.9.2.1.3 Girar la mesa rotatoria lentamente de tal manera que el mecanismo de trabado de la caja retractora sea activado en la dirección frontal. 7.9.2.1.4 La cinta debe ser extraída al mismo tiempo hasta que la barra se atore o trabe con el diente del carrete. 7.9.2.1.5 Girar la caja retractora sobre la mesa giratoria para probar la sensitividad en las otras tres direcciones a cada 90 grados. Para cada nueva orientación, repetir los pasos de los incisos 7.9.2.1.1 al 7.9.2.1.4 de la presente norma oficial mexicana. 7.9.3 Expresión de los resultados. Comparar los resultados de la prueba con lo establecido en el subinciso 5.3.3.1 de la presente norma oficial mexicana. 7.10 Fuerza máxima de separación por el enganche parcial. 7.10.1 Aparatos. A. Dispositivo para retomar la hebilla. B. Dinamómetro. 7.10.2 Procedimiento. 7.10.2.1 Se prueba la fuerza máxima de separación para el enganche parcial de la hebilla cuando se determine que es posible, de acuerdo al siguiente procedimiento. 7.10.2.1.1 Colocar la hebilla en el dispositivo que la va a retener rígidamente en el plano horizontal. 7.10.2.1.2 Insertar la lengüeta en la hebilla y reproducir el ajuste parcial. 7.10.2.1.3 Medir la fuerza necesaria para separar completamente las partes en la dirección horizontal con un dinamómetro que se aplica a la lengüeta. 7.10.2.1.4 Instalar la lengüeta en la posición invertida y repetir el paso del inciso 7.10.2.1.3 de la presente norma oficial mexicana. 7.10.3 Expresión de los resultados. Comparar el resultado de las pruebas con lo establecido en los incisos 5.4.2 de la presente norma oficial mexicana. 7.11 Liberación del mecanismo de la hebilla sin carga. 7.11.1 Aparatos. Dinamómetro. 7.11.2 Procedimiento. Para cada tipo de hebilla deben probarse 3 ensambles, de acuerdo con el siguiente procedimiento. 7.11.2.1 Accionar 10 veces la hebilla, insertando la lengüeta y activando el mecanismo de liberación antes de la medición. 7.11.2.2 Colocar la hebilla en el dispositivo, de tal manera que se tenga acceso al mecanismo de liberación y que quede colgando una carga máxima de 15.57 newtons. 7.11.2.3 Aplicar con el dinamómetro una fuerza gradual hasta que se active el mecanismo y la lengüeta sea liberada. 7.11.3 Expresión de los resultados. Comparar los resultados de la prueba con lo establecido en el inciso 5.5 de la presente norma oficial mexicana. 7.12 Exposición al polvo. 7.12.1 Aparatos. Cámara para la prueba de polvo.
Ver figura ilustrativa número 8. 7.12.2 Procedimiento. 7.12.2.1 Los cinturones de seguridad deben ser sometidos al polvo en una cámara similar a la que se muestra en la figura ilustrativa número 8 bajo el siguiente procedimiento. 7.12.2.1.1 La cinta debe ser extendida hasta la parte superior de la cámara de polvo y mantenerse extendida, excepto cuando se cicle 10 veces dentro del intervalo de 1 minuto a 2 minutos a extracción de retracción completas después de cada agitación del polvo. Retractor. Figura 8. Cámara de prueba de polvo. Acotaciones en milímetros. Aire, válvula filtro, polvo, retractor, selector de polvo, dispositivo de ciclado y retractor. (7.12.2.1.2) La cámara debe contener 0.9 kilogramos aproximadamente de polvo. Ver apéndice A. 7.12.2.1.3 El polvo debe ser agitado cada 20 minutos aproximadamente durante 5 segundos mínimo por medio de aire comprimido, libre de aceites y humedad a una presión de 0.54 megapascales más menos 0.06 megapascales, que penetre a través de un orificio de 1.5 milímetros más menos 0.1 milímetros de diámetro. 7.12.2.1.4 Estas condiciones de prueba se mantienen durante un periodo de 5 horas, después del cual los ensambles son removidos de la cámara de polvo. 7.12.2.1.5 La cinta debe ser completamente extraída manualmente y dejarla regresar durante 25 ciclos. 7.12.3 Expresión de resultados. Los cinturones deben permanecer funcionales después de la exposición al polvo. 7.13 Durabilidad del retractor. 7.13.1 Aparatos. A. 3 retractores. B. Máquina capaz de extender la cinta completamente. 7.13.2 Procedimiento. 7.13.2.1 Someter 3 retractores a la siguiente secuencia de pruebas. 7.13.2.1.1 Empleando el procedimiento descrito en la norma mexicana NMXD 122-1973, ver referencias, someter los 3 retractores a la resistencia a la corrosión y a continuación extender la cinta completamente para secarla durante 24 horas mínimo bajo las condiciones normales del laboratorio. Luego, el ensamble debe ser examinado para ver si hay corrosión que pueda ser transferida directamente o por medio de la cinta a la vestimenta y o ocupante del vehículo. Durante el uso del cinturón de seguridad, verificar que no haya corrosión ferrosa en los herrajes estructurales del cinturón. 7.13.2.1.2 La cinta debe ser extraída manualmente y permitir que se retraiga 25 veces. 7.13.2.1.3 El retractor debe ser montado en una máquina capaz de extender la cinta completamente, aplicarle una fuerza de 88 newtons mínimo y permitir que regrese libre y completamente. 7.13.2.1.4 La cinta debe ser sometida a extracciones y retracciones continuas hasta completar 2500 ciclos. 7.13.2.1.5 El retractor y la cinta deben ser expuestos a la prueba de resistencia a la temperatura, como se describe en el inciso 7.5 de la presente norma oficial mexicana. 7.13.2.1.6 Someter el retractor y la cinta a 2500 ciclos adicionales de extracción-retracción y luego exponerlos al polvo, de acuerdo al procedimiento descrito
en el inciso 7.12 de la presente norma oficial mexicana y después de 5 horas removerlo de la cámara. Posteriormente someter la cinta manualmente a 25 extracciones, retracciones completas. 7.13.2.1.3. Los retractores de trabado automático deben ser sometidos a 5000 ciclos adicionales de extracción-retracción de la cinta. 7.13.2.1.8. Los retractores de trabado de emergencia deben ser sujetados a 45.000 ciclos adicionales de extracción-retracción de la cinta, con una extensión de la misma del 50% al 100%. 7.13.2.1.9. El mecanismo de trabado debe ser activado por lo menos 10.000 veces dentro del 50% al 100% de extensión de la cinta, durante los 45.000 ciclos especificados en el inciso 7.13.2.1.8 anterior. 7.13.3. Expresión de resultados. Al término de esta prueba se determina el cumplimiento de lo especificado en los incisos 5.3.3 y 5.3.4 de la presente norma oficial mexicana. 7.14. Inspección del cinturón. Tomar 3 ensambles completos y verificarlos como sigue. Verificar que el ajuste se haga de acuerdo al tipo de cinturón y que se pueda liberar fácilmente. 7.14.2. Que se conecte fácilmente su lengüeta a la hebilla y no provoque uniones incorrectas. 7.14.3. Que ninguna parte del cinturón tenga lados filosos o pueda provocar daño al usuario. 7.14.4. La expresión de resultados debe ser de cumplimiento para los cinturones que hayan demostrado cumplir con lo anterior y de no cumplimiento para aquellos que no hayan pasado cualquiera de los literales descritos anteriormente. 7.15. Inspección de la hebilla. Tomar 3 hebillas y la lengüeta. 7.15.1. Comparar el ancho de la hebilla contra el de la cinta y verificar que su liberación sea fácil y sin problemas. 7.15.2. La expresión del resultado debe ser de cumplimiento o de no cumplimiento, según sea el caso. 7.16. Dimensión de la hebilla. 7.16.1. Aparatos. Calibrador digital. 7.16.2. Procedimiento. 7.16.2.1. Tomar 3 hebillas. Medir y calcular el área de contacto del botón de acuerdo a la forma que tenga. 7.16.2.2. Medir longitud más larga del botón, área de contacto. 7.16.3. Expresión de los resultados. El resultado se expresa en centímetros cuadrados para el área y en milímetros para la longitud. 7.17. La resistencia a la temperatura de las partes plásticas. A. Aparatos. B. Cámara ambiental capaz de mantener la temperatura y humedad relativa requerida con una variación de más 1 grado Kelvin más menos 1 grado centígrado y más 5% de humedad relativa. 7.17.2. Procedimiento. 7.17.2.1. Colocar en el interior de la cámara los especímenes de prueba sin que se toque uno del otro. 7.17.2.2. Someter las muestras del siguiente ciclo de prueba. 1. 296.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin, lo que significa 23 grados centígrados más menos 2 grados centígrados, durante 5 minutos. 2. De 296.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin a 353.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin.
y 90% más menos 5% de humedad relativa en 30 minutos. 3. 353.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin y 90% más menos 5% de humedad relativa durante 24 horas. 4. De 353.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin y 90% más menos 5% de humedad relativa a 296.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin y 10% más menos 5% de humedad relativa en 30 minutos. 5. 296.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin durante 5 minutos. 6. De 296.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin a 353.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin en 30 minutos. 7. 353.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin y 10% más menos 5% de humedad relativa durante 24 horas. 8. De 353.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin y 10% más menos 5% de humedad relativa a 296.16 grados Kelvin más menos 2 grados Kelvin y 50% más menos 10% de humedad relativa en 30 minutos. 7.17.3 Expresión de resultados. Sacar los especímenes y evaluar el resultado conforme al inciso 5.4.4 de la presente norma oficial mexicana. Información comercial. 8.1 Mercado y etiquetado. Los cinturones que se comercialicen dentro del territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos deben llevar impreso o en etiqueta en forma legible los siguientes datos en idioma español, sin perjuicio de que puedan expresarse además en otros idiomas. 8.1.1 Nombre o razón social del fabricante y o importador cuando proceda. 8.1.2 Fecha de fabricación. 8.1.3 Designación de esta norma. 8.1.4 La leyenda hecho en México o designación del país de origen. 9. Vigilancia. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma oficial mexicana, una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, estará a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a sus atribuciones. 10. Evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad del producto objeto de la presente norma oficial mexicana, una vez que éste sea publicado como norma definitiva, se llevará a cabo por personas acreditadas y probadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Apéndice A. A1. Características del polvo, grado fino y áspero. A.1.1 Las características del polvo grado fino y áspero son las siguientes. Análisis típico del polvo. Químico. Contra porcentaje de peso. SiO2 65 a 76. F2O3 2.5 a 5. Al2O3 11 a 17. CaO 3 a 6. MgO 0.5 a 1.5. Total de alcalinos 3 a 5. Pérdida de ignición 2 a 4. A.1.2 Distribución de partículas por volumen en porcentaje.
medidos con el analizador Microtac L&N. Tamaño en micrones: 5.5, grado fino 38 más menos 3, grado áspero 13 más menos 3. Tamaño en micrones: 11, grado fino 54 más menos 3, grado áspero 24 más menos 3. Tamaño en micrones: 22, grado fino 71 más menos 3, grado áspero 37 más menos 3. Tamaño en micrones: 44, grado fino 89 más menos 3, grado áspero 56 más menos 3. Tamaño en micrones: 88, grado fino 97 más menos 3, grado áspero 84 más menos 3. Tamaño en micrones: 176, grado fino 100, grado áspero 100. A.1.3 Distribución de partículas por volumen en %, medidos con el analizador Roller. Tamaño en micrones: de 0 a 5, grado fino 39 más menos 2, grado áspero 12 más menos 2. Tamaño en micrones: de 5 a 10, grado fino de 18 más menos 3, grado áspero de 12 más menos 3. Tamaño en micrones: de 10 a 20, grado fino 16 más menos 3, grado áspero 14 más menos 3. Tamaño en micrones: 20 a 40, grado fino 18 más menos 3, grado áspero 23 más menos 3. Tamaño en micrones: 40 a 80, grado fino 90 más menos 3, grado áspero 30 más menos 3. Tamaño en micrones: 80 a 200, grado fino no determinado, grado áspero 9 más menos 3. 11. Bibliografía: ISO 3776-1989, Tractor for Agriculture Seat Belt Anchorage. B. ISO 1417-1974, Automobiles Anchorage for Seat Belts. C. Regulation Number 16, Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, 1958, última edición, 73-11-27. D. FMVSS 209-1993, Seat Belt Assemblies. E. FMVSS 210-1993, Seat Belt Assembly Anchorage. F. FMVSS 302-1993, Flammability of Interior Materials. G. SAE J-4C 1991, Motor Vehicle Seat Belts Assemblies. H. SAE J-140A 1990, Seat Belt Hardware Test Procedure. I. SAE J-141 1990, Seat Belt Hardware Performance Requirements. J. SAE J-117 1992, Dynamic Test Procedure Type 1 and Type 2 Seat Belt Assemblies. K. SAE J-787 1997 B, Motor Vehicle Seat Belt Assembly Installations. L. SAE J-339 1994, Seat Belt Assembly Webbing Abrasion Test Procedure. M.
SAE J114 1993 Seatbelt Assembly Weaving Abrasion Test Requirements. N. SAE J726 1993 Air Cleaner Test Code. 12. Concordancia con normas internacionales. La presente norma oficial mexicana es parcialmente equivalente con las normas internacionales ISO 1417-1974 e ISO 3776-1989 debido a la existencia de circunstancias técnicas particulares del país. México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 2000, la Directora General de Normas, Carmen Quintanilla Madero, rúbrica. Gracias por escucharme y espero que esta información sea útil para todos ustedes.